have Jesus than silver or gold. Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Que corresponde nuestra sección de un tema en 3 partes. Y en el tema de 3 partes de esta semana, le vamos a dar una segunda vuelta a un tema que traté hace más de un año atrás, que se titula La Salvación. La Salvación. Y pretendo abordar este tema respondiendo a 3 preguntas claves. La primera, ¿cuándo somos salvos? La segunda, ¿cuándo viene a nosotros el Espíritu Santo? La tercera pregunta que trataré de responder por Biblia es, ¿puedo hacer algo para ganarla o cuidarla? O incluso podríamos hacer un reenfoque a esa pregunta. ¿Puedo hacer algo para obtenerla y para preservarla? Vamos entonces a la primera pregunta. ¿Cuándo soy salvo? ¿Cuándo soy salvo? Acompáñeme a la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 8 al 11. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 11. Mire, de entradita le digo mientras busca, no pretendo atacar por nada las ideas de soteriología, que teológicamente significa la idea de salvación. Hay quienes se inclinan a pensar que hay una salvación en veremos, que tenemos que lograrla. Hay otros que se inclinan a salvo siempre salvo, pero en un contexto fuera de las Escrituras. O hay quienes lisa y llanamente no tienen claridad respecto al tema de salvación. Tampoco pretendo en breves minutos hacer un estudio muy profundo respecto a este asunto. Sin embargo, pretendo que la misma Biblia nos vaya explicando, principalmente para que nosotros tengamos una seguridad en Cristo y que también cada vez que podamos predicar o enseñar, esa seguridad se haga manifiesta. ¿Cómo podríamos predicar sin seguridad? ¿Cómo podríamos enseñar y discipular a nuevas generaciones si nosotros mismos no estamos convencidos de la salvación? Bien, Romanos capítulo 5, versículos 8 al 11, dice así la palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén y amén. El adoctrinador de la iglesia, llamado el apóstol Pablo, fue un hombre que escribió en base a la sabiduría otorgada por Dios, como dice Pedro, una sabiduría tan profunda que a veces hay palabras que cuesta entenderlas a fondo. Pero también
Nos dice Pedro que hay que estar muy atento a recibir la enseñanza de un hombre que desde la experiencia, sumada a la sabiduría de Dios, escribe cartas sublimes. Y dentro de las 13 que se le reconocen, una de las cartas más profundas, por no decir la más profunda, hablando de doctrina bíblica pura, es la carta a los Romanos. El capítulo 5 nos va a hablar de la doctrina bendita de la justificación. Entonces, en una ecuación matemática, podemos decir que la salvación es igual a la justificación para reconciliación. Cuando hablamos de justificación, es que hemos sido declarados justos por la obra de la cruz hecha por el Señor Jesús. Y la sangre derramada de Cristo, que fue el precio para comprar a los esclavos del pecado que éramos nosotros, produjo lo que se denomina la reconciliación. El pecado que se inició en el huerto del Edén ha provocado que todas las generaciones sucesivas a partir de esta primera pareja hayamos nacido separados de Dios, muertos espiritualmente. Y el hombre por naturaleza es un ser rebelde que está en enemistad con Dios. Ahora, lo extraordinario del Evangelio y de la salvación es que esto no depende del hombre. Y se lo digo franca y abiertamente. Voy a hablar por mí. Ojalá lo tome para usted. Si de mí mismo dependiera mi salvación, se lo aseguro, no tendría esperanza. No se olvide que el mismo apóstol Pablo declara que Cristo vino a salvar a los pecadores. Él, con el nivel que Dios le dio, declara que de los pecadores donde él se considera el primero. Si la salvación dependiera de mis fuerzas, dependiera de mí, o tuviese que hacer algo meritorio, no me alcanzaría el mérito, y tampoco mis fuerzas, porque se agotarían. Si yo fuese el generador de mi propia salvación, en vano murió Cristo. Sin embargo, como la salvación depende de Dios y se sustenta en su obra de la cruz en su Hijo, la salvación es un asunto que tiene garantía divina, y eso es lo fundamental. Cuando hablamos de justificación, hablamos de que Dios nos declara justos, porque nuestra culpa que nos llevaba a la condenación se le imputa y se le transfiere a Cristo. Nuestra deuda de pecado transfirió muerte en la cruz al Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios, muriendo en la cruz, produjo la paz entre la criatura y el Creador. Y ahora, en esa muerte de cruz, al resucitar Cristo, nos transfiere vida y vida eterna. Es un asunto de transferencia. Nuestra culpa, pecado y muerte la carga Él. Y a través de esa carga en la cruz y de la resurrección, primero nos transfiere nueva vida. Pablo enseña que somos nueva criatura, porque al momento de haber creído por la fe en Él y de habernos arrepentido de nuestros pecados, en ese preciso momento nacemos de nuevo. Y ahora se nos transfiere vida, vida nueva espiritual, que concluirá con vida eterna en la gloria de Dios. Demos una segunda vuelta a esta lectura. Aquí está hablando de que Cristo, en nuestro tiempo de debilidad y pecado, muere por los impíos, en los cuales también estábamos nosotros. Y en el versículo 8 en adelante se demuestra el amor de Dios. ¿Se recuerda el pasaje, el versículo de San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La provisión de amor. La provisión de amor que es Cristo, de parte de Dios, también es la demostración del amor de Dios. Y ahora Pablo explica esta demostración de amor. Mas Dios muestra su amor. ¿De qué manera? La muestra para con nosotros. ¿De qué manera? Es que siendo aún pecadores, Cristo muere en nuestro lugar. Y ahora ponga muchísima atención. Pablo es experto en presentar los 3 tiempos de salvación. Y es por eso que a veces hay cristianos que se confunden. Dice Pablo, el apóstol, pues mucho más, estando ya justificados. Lo habla en tiempo presente. Ya estamos justificados, porque en el tiempo pasado Cristo ya murió por nosotros. Estamos ya justificados en tiempo presente. Pero la consumación de esa salvación como regalo, como gracia de Dios, se va a concretar en forma absoluta en el futuro. Es un tema en 3 partes, es un asunto de 3 tiempos. Dios ya lo ha determinado como un hecho concreto, algo que ya es. Nosotros lo experimentamos en nuestra naturaleza humana, de menos a más en el tiempo presente. Pero se ve como una esperanza futura en gloria, por el hecho que allá va a estar la consumación. Pues mucho más estando ya justificados, ahora va a hablar en tiempo futuro, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos, futuro, salvos de la ira. ¿De cuál ira? La iglesia no va a vivir el tiempo tribulacionista de 7 años, ni tampoco el que ha rendido su vida en fe a Cristo y ha nacido de nuevo, ese tampoco va a ir a condenación. Ahora, pequeño paréntesis, esto no significa que vamos a ser seres perfectos, impecables. De muchas formas vamos a pecar, hasta de pensamiento o de omisión, no haciendo lo que debemos hacer. El hecho de haber sido salvos en justificación, como un hecho ya concreto, no nos deja inmune a pecar, con la diferencia que ahora no somos esclavos del pecado. Esto lo presenta en el capítulo siguiente, en el capítulo 6. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros, ni tampoco el pecado en nuestra vida natural. El que no tiene a Cristo naturalmente peca y se complace porque es su vida normal. Pero el que tiene a Cristo, cada vez que hay pecado o se produce pecado, nos duele en el profundo corazón, porque habitando el Espíritu Santo va a producir convicción de pecado. Nos arrepentimos, nos humillamos, nos dolemos por fallarle a Dios, porque ahora tenemos una naturaleza nueva en Cristo que va perfeccionando de menos a más nuestra antigua naturaleza. Bien, ponga atención. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, entonces aquí están los 3 tiempos. Ya hay una salvación, hay una esperanza futura de la gloria eterna y hay un recuerdo del pasado cuando éramos enemigos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando, ¿en qué tiempo? Presente. Estando reconciliados, seremos cuando a futuro salvos por su vida. Entonces hay que entender que simplemente para Dios la salvación hacia nosotros ya es un tema finiquitado, es un tema listo, ya está hecho, pero lo estamos experimentando en el ahora y será una realidad plena, consumada en gloria futura.
Pero ahora ponga atención también a esto, el 11, muy importante. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, tiempo presente, la reconciliación. Bien, cotejemos esto muy brevemente ya para ir concluyendo. No se olvide que quedan dos partes, en razón de ir respondiendo algunas preguntas. Efesios, vamos a ir a la carta a los Efesios en el capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Vamos a encontrar algo muy hermoso aquí. Después de la salutación, a partir del versículo 3, el apóstol Pablo da gracias por las bendiciones espirituales en Cristo. Escuche bien. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces Pablo está diciendo que ya muy anticipadamente, ya en la mente de Dios, Él había hecho la obra de bendecirnos, salvarnos, escogernos. Y ahora dice, en amor, habiéndonos predestinado, ya estábamos considerados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No depende esto de nosotros, a Él le plació que fuera así, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya Pablo está usando el pretérito imperfecto del pasado. Ya es una realidad, ya fue. Y ahora habla en tiempo presente, en quien tenemos, y entre paréntesis podríamos poner ahora, en quien tenemos ahora redención por su sangre. O sea, fuimos comprados de esclavos a hijos. Ya está hecho. La redención por su sangre, el perdón de pecados, son la redención, la compra de esclavos a precio. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, es decir, por solo su deseo de manifestar su amor, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, cuando surge la iglesia, gracias a la obra de la cruz, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos, tiempo pasado, ya está hecho, herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí ya empezamos a responder en qué momento recibimos al Espíritu Santo. Se va explicando de a poco, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, hasta que para nosotros sea la entrada a la gloria eterna en forma definitiva. Mire, aquí hay algo también con lo cual concluyo en lectura. El apóstol Pablo nos está enseñando
que Cristo, en esta obra extraordinaria, ya aseguró a favor nuestro esto de la salvación. Mi meta, como le digo, no es ir en contra del pensamiento de nadie, ni echar por tierra la creencia, ni tampoco tocar los sistemas, por un lado arminiano, donde se teme la pérdida de salvación, ni tampoco incomodar a los que dicen salvo siempre salvo, sino que presentar solamente Biblia. Ahora, en el capítulo 2, y solo en lectura para que usted quede meditando, versículo 4 hasta el versículo 10, escuche bien. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y alguien va a decir, ¿pero cómo? Si aún no hemos sido resucitados. Pero aquí está hablando en términos espirituales. El pecado produjo muerte espiritual. Al creer en Cristo, arrepentidos de nuestros pecados y la salvación viniendo a nosotros, somos resucitados espiritualmente, para que a futuro, al toque de la trompeta final, los muertos en Cristo sean resucitados físicamente primero. ¿Bien? Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya estamos a los ojos de Dios sentados en gloria, aunque aquí estamos en el día a día todavía, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora está entendiendo cuando le decía que si dependiera de mí, no habría nada que hacer. Pero esto no depende de mí, es regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y empezamos de a poquitito a responder la otra pregunta. ¿Puedo hacer algo para obtenerla? ¿Puedo hacer algo para mantenerla? Ajá. Y cierro con el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahí se entiende cuando Santiago, hermano de Cristo, en su carta, en el capítulo 2, dice que la fe sin obra está muerta en sí misma, como el espíritu, como el cuerpo sin espíritu. La obra testifica una salvación que la vivimos en tiempo presente. Para Dios ya es un hecho consumado, pero que la viviremos a plenitud, a futuro, en la plena esperanza en gloria en Cristo Jesús. Saludos, paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.